Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre qué es y cómo vivimos si nuestra conciencia principal, es decir, la toma de decisiones que hacemos o cómo percibimos la vida, está ubicado desde el plano de la mente o la personalidad, desde el alma o lo emocional o desde el espíritu. Para esto, por supuesto, utilizamos la psicología holística, que bien nos dice su nombre, ve al ser humano de forma holística, que le importa todos sus aspectos, físico, mente, emociones y espíritu. Iniciamos con la siguiente frase. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Esta frase es de Carl Jung, que fue un psiquiatra y psicoanalista que trabajó mucho con la parte inconsciente del ser humano y que nos dejó como resultado precisamente el darnos la explicación de cómo muchas de las experiencias de vida que vamos teniendo se forman primero en nuestra interioridad y suceden porque nosotros ignoramos todas las señales que están dentro. Para hablar precisamente de la personalidad, del alma y el espíritu, de estos niveles de conciencia y cómo se relacionan en un ser humano, vamos a utilizar el diagrama tripartita. Hay muchos otros diagramas, sin embargo este diagrama es uno que en lo particular me gusta mucho porque siento que es bastante accesible, sencillo y sin embargo nos aporta bastante información. En este diagrama, que ya dijimos que vamos a hablar de los 3 niveles de conciencia y conciencia, vamos a hacer una pequeña aclaración solo para puntualizar sobre las palabras conciencia con S y conciencia sin S, y a qué hace referencia, porque aquí estamos hablando de ambos aspectos. La conciencia con S nos está explicando que nos damos cuenta de quiénes somos, es decir, que existimos. Entonces, este diagrama nos ayuda a entender que yo soy un ser humano, que yo soy un alma, pero que también soy un espíritu. Ahora, la palabra conciencia sin S, y que también en este diagrama lo utilizamos, nos ayuda a entender que si yo soy un ser humano, yo voy a percibir la vida de una forma, que yo me relaciono con el bien o con el mal, con estos conceptos, de un modo a este nivel y por lo tanto voy a actuar también así de cierta manera. Cuando mi nivel de conciencia con S es al nivel del alma, entonces también mi conciencia sin S, es decir, mi percepción de la vida, va a ser diferente y también entonces voy a actuar y a pensar diferente. Y lo mismo aplica para cuando mi nivel de conciencia con S está al nivel del espíritu, porque entonces mi conciencia sin S también va a tener una percepción diferente y una explicación diferente del bien y el mal, y entonces voy a actuar y a pensar también de otra forma. Así que aclarando esto, regresamos al diagrama tripartita y vemos que este diagrama nos muestra unos círculos en 3 colores. Y los vamos a ubicar así porque el primer círculo, que está en color rojo, hace referencia al cuerpo físico y este a su vez a la mente y a la personalidad. En color rojo porque se relaciona con el chakra raíz, que es el primero, y si vemos ahí la figurita de un oficial es porque aquí, por ejemplo, importan mucho precisamente las jerarquías, o importan mucho como que las máscaras que hacemos o que tenemos para relacionarnos con la sociedad. Entonces yo tomo roles que precisamente están determinados a relacionarme con los demás, ¿no? O sea, yo me pongo una máscara, me pongo un título, me pongo un nombre específico, una forma de actuar para darle gusto al mundo e interactuar. Desde ahí viene la mente y la personalidad. Ahora, pasamos al segundo círculo, que es el verde y que está relacionado al cuerpo emocional o el alma. Y es el cuarto chakra del corazón y por eso está en color verde. Y aquí si vemos al muñequito que pusimos, está como mucho más original y ahí es precisamente donde empezamos a hablar de eso, que la esencia empieza a despertar
y el ser humano entonces encuentra su parte más original, ¿no? Y el tercer círculo, que es que está en color moradito o lavanda, nos va a hablar del espíritu o yo superior, de la conciencia a este nivel, y está relacionado con el séptimo chakra o el chakra corona. Y bueno, aquí precisamente no ponemos un personaje o una carita, porque estaríamos hablando justamente de que no se tiene carita, se tiene corazón, ¿no? Aunque suene un poco cursi, pero está el corazoncito. Vamos a entrar a detalle y vamos a hablar del primer círculo, que es el cuerpo físico. Aquí nos vamos a dar cuenta que lo más importante a este nivel es toda aquella información que entra precisamente a través de los 5 sentidos físicos y que se puede validar físicamente. Es decir, utilizo el método científico, utilizo un tipo de pensamiento lógico para decir lo que es válido o no, lo que aplica o no. Tomando en cuenta esto, bueno, ¿qué significaría entonces vivir realmente desde este nivel? Únicamente hablando desde el punto físico o desde la personalidad. Bueno, esto va a significar una absoluta, total y completa individualidad que me va a llevar a una separatividad. Es decir, la persona o la mente se va a sentir yo contra el mundo. Aquí, por supuesto, van a haber distintos entonces como síntomas de estar en este nivel de conciencia, porque me voy a sentir, por ejemplo, con mucha tristeza y que soy víctima, o me siento muy enojado y me convierto entonces en el victimario, o me la vivo con mucha desconfianza y entonces genero muchas crisis, por ejemplo, de angustia, o tengo mucho miedo y siempre tengo o siento culpa. Puedo mostrarme muy indiferente o desinteresado de absolutamente todo mundo que no sea yo, o puedo sentir bastante dolor y finalmente sufrimiento. ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, aquí es muy importante resaltar que el interés aquí está en solo cubrir los instintos. De hecho, es importante mencionar que aquí, por ejemplo, el amor se va a entender como una atracción meramente sexual, ¿no? A la sexualidad, al que me prendan y me pongan en estado rojo. Entonces yo a eso le voy a llamar amor. ¿Qué pensamientos se van a generar desde aquí? Pensamientos, por ejemplo, como estos. No le importo a nadie, tengo mucho miedo, no puedo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y si me rechazan? Un ser humano vale por el dinero que tiene o por la belleza que posee. Voy a demostrarle al mundo quién soy yo. A partir de estos pensamientos, si nos damos cuenta, pues vamos a tomar muchas decisiones que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que nos vamos a lastimar, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar por qué pensamos así desde este nivel. Desde este nivel estamos hablando que el ser humano es un animal, y eso es un hecho, ¿no? Entonces cuando nos dicen animales, de hecho, pues no es un insulto. Bueno, depende mucho del tono, pero no nos mienten, ¿no? El ser humano es un animal y sí podemos estar en la cúspide de la cadena alimenticia, pero eso únicamente significa o más bien es únicamente nos confirma que somos ese animal y que tenemos necesidades básicas y primarias, como por ejemplo comer, dormir o la sexualidad, precisamente para sobrevivir. Y sentimos un gran miedo porque el ser humano va a poseer, entre todos los animales, la conciencia más individual que existe. Es decir, es el animal más separado. Por ejemplo, ahora que estuvo lo del temblor, hubieron algunos videos que reportaban que mi perrito, mi gatito, mis pajaritos, etcétera, sintieron o presintieron que venía el temblor y nosotros no. Es esto. Nosotros somos el animal más separado de la naturaleza porque tenemos la individualidad más fuerte. Es decir, somos los que tenemos mucho más el estado de conciencia con ese de que sí existimos. Eso va a significar algo muy importante.
que el ser humano puede ser entonces la peor de las bestias. Es decir, en el reino animal, conscientemente yo, el ser humano, soy quien tengo la posibilidad y la capacidad de tener más miedo. Por lo tanto, también soy quien tiene la capacidad de hacer más daño. Ok, ahora, ¿cómo evoluciona la conciencia de este nivel o cómo va despertando al siguiente nivel? Bueno, precisamente por el miedo y el sufrimiento que se genera aquí. Yo les diría sobre todo el miedo, ¿no? Y la generación de todos estos pensamientos hace que llegue un momento en que tomo conciencia de que traigo un vacío existencial importante. Es decir, ya no me es suficiente cubrir lo básico, tener comida, tener sexualidad de todo el tipo y con todo el tipo que yo quisiera tener, o una gran seguridad económica, material o reconocimientos. Ya no es suficiente con eso. De todos modos, siento algo internamente que hace que finalmente me pregunte, bueno, entonces, ¿quién soy? ¿Y de dónde vengo? ¿A dónde voy? Eso hace que yo entienda que hay algo más de lo que he creído hasta el día de hoy. Y entonces entramos en el camino más conscientemente del alma, porque no quiere decir que entonces el alma no ha estado ahí. Lo que quiere decir es que no hemos estado tan atentos a que tenemos el alma. Ahora, ¿qué va a implicar o qué significa vivir únicamente o hasta el nivel del alma? Tomar conciencia de que el alma existe y que yo soy también un alma, entonces va a significar que soy yo con los otros. Eso quiere decir lo siguiente. Fíjense en este dibujito que dice yo amo, me identifico o reconozco. Por otro lado, yo rechazo, yo me separo o yo lucho. El ser humano aquí, desde el alma, va a tener una profunda pelea o lucha en su interioridad donde va a ubicar la existencia de ángeles o demonios. Esto hablando desde la cultura más de Occidente, ¿no? O desde nuestra cultura propiamente, donde precisamente entendemos así, hay bien y hay mal. Si nos damos cuenta, la principal diferencia entre la conciencia que está a nivel del alma es justo esto. Yo veo unos que están de mi lado y entonces yo los amo, yo me identifico con ellos, yo los reconozco, yo pertenezco a este grupo, o yo me doy cuenta que existen otros que yo rechazo, que yo no los entiendo, que yo me separo, que yo lucho. Mientras que en el nivel anterior, si recordamos, éramos yo contra todo mundo, ¿ok? Aquí como que yo ya agarré un partido en el nivel del alma y ya estoy con unos. Entonces ya quedamos esto del lado de Occidente, tenemos los ángeles y los demonios. En el lado de Oriente estaríamos más hablando, por ejemplo, con la filosofía del taoísmo, que nos habla del yin yang, donde de todos modos entendemos y nos ayuda a comprender esta precisamente relación de opuestos. Es decir, que aquí la conciencia se va a dividir y va a estar entre dos polaridades. Por ejemplo, veo guerra y veo paz, siento frío, siento cálido, percibo la oscuridad o la luz, creo en el mal, creo en el bien, o me comporto femenino o masculino, o veo hacia el exterior de esa forma. Es decir, la vida precisamente se manifiesta, la entiendo y la percibo a través de estos opuestos. Esto, por supuesto, que va a generar ciertos pensamientos. Estos pensamientos como cuáles. ¿Cuál es mi esencia realmente? Bueno, tengo amigos y enemigos. Otro pensamiento podría ser, yo siempre me preocupo por los demás aunque no me lo agradezcan. Ojalá que todos hiciéramos lo que nos corresponde. Te perdono pero no olvido. Estos son pensamientos generados a nivel del alma. ¿Por qué pasa esto? Bueno, aquí está, perdón, era para acá. Porque envejecer no es madurar. Es decir, la madurez espiritual es lo que realmente nos va a ayudar a empezar a despertar el alma.
Es decir, precisamente a través del dolor y el sufrimiento que despertamos, nos vamos dando cuenta de los apegos que tenemos, de los sueños, de los deseos o de nuestras heridas. Esto hace que vayamos desarrollando mucho más sabiduría, mucha más comprensión. Y la sabiduría, la comprensión, nos ayuda a quitarle la fuerza al miedo. Entonces yo empiezo a habitar un plano de conciencia pues más tranquilo, un plano de conciencia, digamos, o se le llama estar más despierto. Uh-huh. Aquí